Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Hay desarrollos sorprendentes en el mundo de las revistas. Özkan Deniz y su esposa Samar Dadgar continúan presentando con frecuencia sus vidas privadas recientemente. Özkan Deniz, que quiere tomarse unas vacaciones debido a su apretada agenda de trabajo, decidió enviar a su esposo a Italia, donde ha estado soñando durante mucho tiempo. Sin embargo, el evento principal que atrajo la atención de la comunidad sensacionalista fue que Özkan Deniz fue a la casa de la ex esposa de Faith Aktan mientras Samar Dadgar estaba de vacaciones. Samar Dadgar ha estado publicando en su cuenta de Instagram durante mucho tiempo en forma de "soy el único que no puede ir a Italia" y expresando su deseo de tener unas vacaciones en Italia. Estas acciones a menudo gustaban a sus seguidores y lo apoyaban para realizar su sueño. El deseo de Samar de ir a Italia finalmente fue cumplido por Özkan Deniz. Özkan Deniz decidió enviarla sola a Italia para cumplir con la solicitud de vacaciones de su esposo, citando su apretada agenda de trabajo. Este movimiento fue interpretado como una indicación de un dulce entendimiento y confianza formados entre la pareja. Cuando Samar Dadgar comenzó sus vacaciones soñadas en Italia, Özkan Deniz hizo una declaración afirmando que tenía trabajos y responsabilidades en Turquía. Me hizo pensar que este proceso funcionaría sin problemas. Sin embargo, mientras Samar Dadgar estaba de vacaciones en Italia, el viaje de Özkan Deniz a la casa de su ex esposa Faith Aktan cayó en la agenda de los tabloides como una bomba. Cuando Özkan Deniz se presentó ante los miembros de la prensa, explicó el propósito de su visita diciendo: "He venido a llevar a mi hijo al Kuzey". Si bien esta declaración causó un gran eco en el mundo de los tabloides, también comenzó a hablarse extensamente en las redes sociales. Después de la separación de Özkan Deniz y Faith Aktan, aunque se sabe que el dúo se junta de vez en cuando y continúa su relación con su hijo Kuzey, el acercamiento de Özkan con su ex esposa, especialmente cuando Samar Dadgar estaba de vacaciones, llamó la atención sobre el hecho de que sucedió decentemente. Özkan Deniz también ha aclarado claramente su relación con Faith Aktan. A las preguntas de los miembros de la prensa, dijo: "No tengo problemas con mi ex esposa. El Kuzey lo es todo para mí, siempre estoy interesado en él, y nos estamos juntando con Fedeka para verla", dijo. Özkan Deniz mostró un enfoque muy maduro después de su separación y enfatizó que él y su ex esposa continúan conociéndose en un punto en común. Özkan Deniz y Faith Aktan se habían aceptado con madurez después de su divorcio y habían establecido una comunicación saludable en línea con las necesidades de su hijo Kuzey. Por esta razón, la visita de Özkan Deniz a la casa de Faith Aktan se consideró en realidad un acto ordinario realizado en el marco de las responsabilidades parentales. Sin embargo, esta situación, el hecho de que Samar Dadgar esté en Italia y Özkan Deniz pase tiempo con su ex esposa, ha adquirido otro significado en el mundo de los tabloides. Mientras Samar Dadgar pasaba momentos agradables durante sus vacaciones, comenzó a escuchar los ecos de su esposo Özkan Deniz estando con su ex esposa. Sin embargo, Dadgar no hizo declaraciones negativas al respecto. En las acciones que hizo desde sus cuentas de redes sociales, Dadgar, que estaba disfrutando de Italia, solo hablaba de las bellezas de las vacaciones y hacía acciones positivas. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes a Dadgar, como: "Disfruta de las vacaciones, no dejes que nada te moleste". Sin embargo, algunos comentaristas se preguntaron si era una coincidencia que la festividad de Samar Dadgar tuviera lugar exactamente durante este periodo. Según algunas afirmaciones, se dice que la relación entre Özkan y Samar Dadgar es distante de vez en cuando, por lo que pasar tiempo con la ex esposa de Özkan puede ser un paso destinado a descongelar el hielo entre la pareja. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas ni por Özkan Deniz ni por Samar Dadgar. Faith Aktan mostró una actitud muy tranquila durante la visita de Özkan Deniz. El dúo, después de pasar tiempo con el Kuzey, salió de su casa sin hacer declaraciones a la prensa. Faith Aktan mantiene su relación con Özkan Deniz de manera positiva de vez en cuando y continúan actuando juntos en la educación y el cuidado de su hijo Kuzey. En sus raras publicaciones en las redes sociales, Aktan generalmente prefiere usar un lenguaje positivo y maduro sobre su relación con Özkan Deniz. Esta vez, también,
no mostró ninguna actitud negativa sobre su relación con su ex esposa e hizo una declaración afirmando que todo iba bien. La estrecha relación entre Özkan Deniz y Faith Aktan, aunque son excónyuges, les permite establecer una comunicación saludable en línea con sus responsabilidades parentales. El matrimonio de Özkan Deniz con Samar Dadgar y su relación con Faith Aktan se consideran en realidad un ejemplo de la estructura familiar moderna. Özkan Deniz explica esta situación de la siguiente manera: las relaciones familiares siempre son una prioridad. Lo más importante para mí es que mi hijo Kuzey esté creciendo feliz y saludable. Faith y yo nos estamos moviendo bastante decentemente en este tema, por lo que es bastante natural que nos reunamos de vez en cuando. El hecho de que Özkan Deniz pasara tiempo con su ex esposa Faith Aktan y Samar Dadgar conociera a su ex esposa aprovechando la oportunidad de unas vacaciones en Italia fue un desarrollo notable en el mundo de las revistas. Sin embargo, ambas partes afirman que no hay problemas en su relación y que están actuando solo de acuerdo con las responsabilidades familiares. Mientras Samar Dadgar disfruta de sus vacaciones, guarda silencio sobre sus relaciones con su esposa y ex esposa. La revista World considera el reencuentro de Özkan Deniz y su ex esposa Faith Aktan como un reflejo de las relaciones matdecile de la pareja. Samar Dadgar, por su parte, está disfrutando de sus vacaciones, dejándose cómodo en el proceso sin ningún problema. Este evento, que una vez más reveló lo importante que es la dinámica familiar, demostró una vez más que Özkan Deniz y Faith Aktan son padres fuertes. Hoy en día, cuando Samar Dadgar está pasando momentos agradables durante sus vacaciones en Italia, los desarrollos en la agenda en el mundo de las revistas son bastante notables. Las relaciones de Özkan Deniz y Faith Aktan con su hijo Sevan continúan de una manera madura y amistosa como siempre, pero el hecho de que Özkan Deniz pasara tiempo con su ex esposa durante este periodo volvió la atención a las relaciones de la pareja. Si bien el hecho de que Samar Dadgar esté de vacaciones hace que pasar tiempo con su ex esposa sea más un problema para Özkan Deniz, algunas nuevas acusaciones planteadas han comenzado a cuestionar la dinámica en las relaciones. Durante las vacaciones de Samar Dadgar en Italia, se le enviaron numerosos mensajes a través de las redes sociales. Muchos seguidores expresaron sus dudas sobre la reunión de Özkan Deniz con su ex esposa Faith Aktan. Parte de eso fue: ¿no es un poco extraño que vaya con su ex esposa cuando su esposa está de vacaciones? Al hacer comentarios, algunos también compartieron sus pensamientos como es difícil creer que todo sea saludable en tales situaciones. Por otro lado, Samar Dadgar respondió a estos comentarios con gran silencio. Se vio que Samar, que pasaba sus vacaciones cómodamente sin cuestionar la relación de su esposa con su ex esposa, viajaba por Italia de manera agradable sin escuchar comentarios negativos. Desde su cuenta de redes sociales, compartió solo fotos de resorts y paisajes en sus acciones. El hecho de que Dadgar no hiciera ninguna declaración al respecto evitó que el incidente se intensificara aún más y se entiende que tomó la decisión de mantener sus vacaciones como un espacio personal tanto como fuera posible. Por otro lado, Samar Dadgar respondió a estos comentarios con gran silencio. Se vio que Samar, que pasaba sus vacaciones cómodamente sin cuestionar la relación de su esposa con su ex esposa, viajaba por Italia de manera agradable sin escuchar comentarios negativos. Desde su cuenta de redes sociales, compartió solo fotos de resorts y paisajes en sus acciones. El hecho de que Dadgar no hiciera ninguna declaración al respecto evitó que el incidente se intensificara aún más y se entiende que tomó la decisión de mantener sus vacaciones como un espacio personal tanto como fuera posible. El tiempo que Özkan Deniz pasó con su ex esposa Faith Aktan puede haber ido más allá de cumplir con sus responsabilidades familiares. Aunque Özkan Deniz fue a la casa de Faith Aktan a recoger a Sevan, se dice que estos tiempos pasados juntos conllevan algunas pistas sobre la relación de la pareja en el futuro. El respeto mutuo de los dos llama la atención, especialmente cuando se trata de la educación y el desarrollo del Kuzey. Sin embargo, algunos círculos piensan que pasar tiempo con su ex esposa no es solo una responsabilidad por el niño, sino también una cercanía personal. Según una fuente, Özkan Deniz y Faith Aktan todavía pueden mantenerse cerca el uno del otro hasta cierto punto. Aunque están divorciados,
pueden reunirse en cada oportunidad en una plataforma común para el futuro del QCI. Esta situación también ha cobrado una dimensión interesante, especialmente para quienes han comentado sobre el nuevo matrimonio de Özkan Deniz. El hecho de que Özkan pasara tiempo con su ex esposa mientras Samar Dadgar estaba de vacaciones fue considerado por algunos comentaristas sensacionalistas como un caso de eclipsar el pasado. Faith Aktan, aunque prefiere mantenerse alejada de la prensa sensacionalista, Özkan afirma que la relación con Deniz siempre debe reflejarse de manera positiva. Aktan, en sus raras acciones en las redes sociales, en sus declaraciones sobre las necesidades de su hijo Kuzey, siempre encontramos un punto en común con Özkan por lo mejor del Kuzey, dijo. La relación de Faith Aktan y Özkan Deniz se describe principalmente como una cooperación dirigida al crecimiento del Kuzey en un entorno pacífico. El hecho de que el dúo volviera a estar juntos demuestra que, aunque todavía son cónyuges decrépitos, son capaces de mantener una relación parental madura, compartiendo responsabilidades juntos. Özkan Deniz también expresa este tema claramente, afirmando que sus lazos con su exmarido se establecieron solo a través del QCI y no tienen ningún significado personal de ninguna otra manera. Del mismo modo, Faith Aktan enfatiza que las relaciones con Özkan Deniz son extremadamente amistosas. Algunos escritores de revistas sugieren que la distancia entre Samar Dadgar y Özkan Deniz ha ido aumentando gradualmente durante este periodo en el que Özkan Deniz ha estado pasando tiempo con su ex esposa. Según las acusaciones, las constantes publicaciones de Dadgar en las redes sociales en forma de "soy el único que queda que no puede ir a Italia" se consideran una señal de que la pareja se está alejando de vez en cuando. Sin embargo, aún no se ha confirmado cuán reales son estas afirmaciones. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.